El mexicano que dominó España. Salido del Club Universidad con mucha ilusión, llegó al Atlético de Madrid con insultos hacia su color de piel y nacionalidad, siendo menospreciado por la afición española, ya que era algo impensable que un mexicano pudiera jugar en una liga con ese nivel. En una época en donde los jugadores mexicanos solamente podían soñar con jugar en el viejo continente, este joven no solamente se atrevería a cumplir dicho sueño y emigrar a Europa, sino que también lograría convertirse en una figura total del fútbol español tras su paso con los colchoneros, y no en cualquier club, ya que logró todo esto en el club de fútbol más importante de todos los tiempos, el Real Madrid. Un equipo de época comandado por el buitre, Emilio Butragueño. Hugo Sánchez lograría imponerse como titular indiscutible en el club blanco y en la selección mexicana, siendo ídolo absoluto en ambos. La chilena fue su sello personal, llevándola a límites que a día de hoy siguen sin repetirse. El mejor delantero del mundo en su tiempo, con 5 pichichis en su palmarés personal. El indio mexicano que llegó a España regresó a su país siendo reconocido y aclamado por el mundo. El jugador mexicano que no quiso conquistar el mundo. Formado en las fuerzas básicas de Chivas, Carlos Vela logró ser llamado a la selección mexicana sub-17 para el Mundial en Perú, en ya aquel lejano año 2005 con aquella histórica selección que nos hizo soñar por primera vez. En ese mundial destacó de forma contundente al ser protagonista en el torneo, lo que le valió para llamar la atención por visores del Arsenal y finalmente ser fichado por el club londinense. Su clase y talento desbordaron en el Arsenal, y todo indicaba que una generación de mexicanos en Europa sería comandada por él. Pero nada se puede hacer cuando el chico que nació para jugar fútbol sencillamente no quiere hacerlo. Por azares de la vida compartió vestidor con Antoine Griezmann en la Real Sociedad, en donde destacó como figura en una dupla letal con el francés. Goles, regates, asistencias y un juego de fútbol que ningún mexicano ha tenido jamás. Sin embargo, Vela, a diferencia de Tío de mí, nunca ha sido un apasionado por este deporte, declarando muchas veces que su pasión es el básquetbol. Se negó a formar parte de la selección mexicana en el Mundial que quizás pudo ser la mejor participación de México en el torneo. ¿Qué hubiera pasado si aquel jugador talentoso tan solo hubiera querido amar el fútbol? El Kaiser mexicano. Surgido de los rojinegros del Atlas, Rafael Márquez rápidamente se encargaría de acaparar reflectores desde su debut, en ya aquel lejano 19 de octubre de 1996. Y no pasaría mucho tiempo para que su talento como defensa central lo llevara a dar el salto al viejo continente con el Mónaco, en donde conquistó tanto la Liga como Copa de Francia. Sus capacidades en la defensa central resonaron en Europa, especialmente en Barcelona. Es así que en el verano del 2003 un joven mexicano de 24 años fichó por el Barça, adueñándose de la defensa junto a su compañero de 1000 batallas, Carles Puyol. Esa posición de defensa central y líbero fue adoptada por Márquez y perfeccionada por él mismo, convirtiéndose en un heredero de la posición que el mismo Franz Beckenbauer patentara. En el Barcelona conquistaría varios títulos ligueros y copas nacionales, volviéndose un ídolo absoluto del conjunto blaugrana después de regresar con mucha más madurez después de capitanear a la selección mexicana en Alemania 2006. Su historia en el Barcelona quedaría grabada con letras de oro tras haber conseguido 2 Champions League y ser parte del equipo de Guardiola que consiguiera el mítico sextete. Ahora se encuentra preparándose para poder dirigir en un futuro al equipo en donde consiguió todo. El mexicano heredero de Ronaldinho. Giovanni Dos Santos. El jugador mexicano que estuvo desde los 12 años en la Masía, la mejor cantera de Europa para ese entonces, haciendo su debut profesional en el primer equipo de forma oficial en el año 2007. Aquel joven que muchos nombraban el sucesor del gran Ronaldinho. Un jugador de ascendencia brasileña nacido mexicano inevitablemente levantó expectativas grandes para su futuro y con ello, una esperanza fuerte para la selección mexicana huérfana de este tipo de jugadores. Destellos de calidad de talla mundial fueron los primeros pasos en el fútbol por parte de este muchacho. Sin embargo, como en la mayoría de los jugadores mexicanos, le sucedió que el exceso de confianza inflada por los medios de comunicación le hizo perder el piso y con ello, la disciplina. Una baja de nivel aunada a un estilo de vida llena de excesos lo llevó a una salida temprana del Barcelona. No logró consolidarse en Europa tras su paso en Turquía, Inglaterra y España, por lo que a una edad temprana de 26 años llegaría a la MLS en vísperas de su retiro futbolístico, el cual se consolidó tras su llegada al América. En selección siempre se esperó ese momento que consolidara a aquel niño nacido en la Masía, el que sería el heredero de Ronaldinho. Momento que jamás llegó. El mexicano que conquistó Inglaterra. Tras varios torneos buenos con Chivas, y de un excelente inicio de semestre en 2010, los visores de Sir Alex Ferguson le insistirían en el fichaje de un tal Javier Hernández, el cual se haría realidad un 8 de abril de ese mismo año, firmando por 5 años con el conjunto del Manchester United por un total de 7.5 millones de euros para Chivas. La noticia recorrió ese viejo internet en un instante y la sorpresa fue grande para todos, ya que un mexicano llegaría al mejor club de Inglaterra y reciente campeón de Champions League. En ese equipo plagado de estrellas, Chicharito realizó goles de todo tipo, de forma poco ortodoxa, pero se convirtió en el delantero goleador y delantero titular del Manchester en su primera temporada, brillando en la Premier League y en la misma Champions. Todo pintaba excelente para el mexicano que finalmente se adaptó en un año al club, año que finalizaría de forma triste para el conjunto red, llegando a la final de Champions frente al Barça de Messi y Guardiola, en donde Chicharito jugó los 90 minutos, pero que nada se pudo hacer frente a ese Barcelona de época.
Sin embargo, Chicharito logró conquistar la Premier y varias copas nacionales, para consolidarse como el último de los ídolos mexicanos en el fútbol, solo por debajo de Hugo Sánchez y Rafa Márquez, pero los tres en el mismo podio. El curioso caso de Oribe Peralta. Hay un caso en el que el fútbol mostró un capricho sin igual, en donde el Prime se hizo presente en los últimos años de un futbolista, y es que Oribe Peralta fue un jugador que tuvo sus inicios en el histórico Monarcas Morelia del fútbol mexicano en 2003. Pero su camino por el fútbol tuvo demasiados baches, pues antes de cumplir los 6 años en primera ya había estado en 6 equipos, en donde no figuró y su participación no fue importante. Todo parecía que lamentablemente su carrera pasaría de forma inadvertida, pero en su segunda etapa con Santos de aquel lejano 2011 veríamos uno de los mejores Prime en la historia de la Liga MX, ya que tendría una racha goleadora que se extendería durante algunos años, logrando ser campeón con Santos una vez y luego con el Club América en 2 ocasiones, siendo ídolo y pieza fundamental de ambos campeonatos. Jugador grandioso que en la selección mexicana no quedó a deber, dando grandes actuaciones en partidos de eliminatoria y en el mismo Mundial 2014. Tristemente el fútbol le llegó tarde y sus actuaciones, aunque fueron memorables a nivel de clubes y selección, fueron pocas. Oribe Peralta grabó en letras de oro su nombre tras coronar a México con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en el año 2012 ante la Brasil de Neymar. Sin duda, de los mejores jugadores mexicanos.